55. El sargento Van Gamble tensó el arco largo alitaerano con los anchos músculos de su espalda. Daba igual ser fuerte como un buey. No podía tensarse un arco largo alitaerano solo con los brazos. Ese arco era de grueso tejo, medía 2 metros 10 sin tensar y podía atravesar una armadura a 200 pasos. Había oído de hombres que habían acertado a un blanco de menos de metro y medio a más de 500 pasos, pero, gracias al dios, él no necesitaba hacer eso. Estaba en el patio del castillo, subido al tejado del barracón. Los había encerrado en él un traidor, pero al cobarde le había faltado el valor o la antorcha necesarios para prender fuego a la caseta con ellos dentro. Los hombres de Gamble habían agujereado el techo y lo habían subido a peso. El primer rayo de la bruja había pasado por encima de la cabeza del sargento antes incluso de que tensara el arco. Era la única meister del patio, destinada allí con la clara misión de echar un ojo por si pasaba algo. Desde su altura, Gamble veía llegar más tropas por el puente real de Occidente, pero solo tenía ojos para la bruja. Era pelirroja y de piel pálida. Respiraba trabajosamente, como si el último rayo la hubiera dejado seca, pero ya se estaba recuperando y empezaba a recitar, mientras el vir negro de sus brazos se hinchaba. Si Gamble fallaba el tiro, no tendría una segunda oportunidad. La bruja apuntaría más abajo y prendería fuego al tejado de paja del barracón. Más de 40 hombres del sargento Gamble morirían. Flexionó la espalda y la flecha de punta ancha se deslizó hacia atrás. Los 3 dedos llegaron a su cara. La cuerda de tripa le tocó los labios. No apuntó. Era un acto puramente instintivo. Una bola de fuego brotó en las palmas de la bruja. La flecha lanzada con una potencia que atravesaría corazas, no tuvo ningún problema para perforar una bola de fuego etérea ni el esternón de una joven. La bruja salió despedida por el impacto como si estuviera atada a un caballo al galope. La flecha clavó su cuerpo a la gran puerta que tenía a la espalda. El sargento Gamble no era consciente de haber preparado otra flecha. De haber tenido elección, habría escogido bajar del tejado y liberar a sus hombres, pero, de repente, la fiebre de la batalla corría por sus venas. Después de 17 años como soldado, estaba luchando por primera vez. La flecha tocó sus labios y salió volando. Alcanzó a otra bruja que cruzaba el puente a la cabeza de una columna de montañeses. Fue un disparo impresionante, de los mejores que había hecho Gamble en toda su vida. Pasó entre 3 filas de soldados que avanzaban corriendo y se clavó en la axila de la bruja aprovechando el vaivén de sus brazos al correr. El impacto se la llevó a un lado hasta hacerla caer por el borde del puente. Se precipitó, inerte, a las aguas del Plit. Los montañeses ni siquiera aminoraron el paso. Fue entonces cuando el sargento Gamble supo que la situación era grave. 2 arqueros y un brujo se separaron del grupo y empezaron a buscar al autor del disparo, pero el resto de los hombres siguió cruzando el puente. Cuando los arqueros cargaron sus flechas, el brujo las tocó y prendió fuego a cada punta. Gamble se deslizó tejado abajo y se dejó caer al patio en el mismo momento en que las 2 flechas ardientes se clavaban en la paja. El fuego se extendió con una rapidez antinatural. Para cuando desatrancó la puerta, ya salía humo del interior del barracón. ¿Qué hacemos, señor?, preguntó uno de los hombres mientras se reunían a su alrededor. No pueden con todos a la vez, de modo que intentan separarnos. Diría que son 200, puede que 300. Tenemos que llegar a los barracones de abajo. Allí habría 200 hombres. Eso los equipararía a los invasores, por lo menos, aunque el sargento Gamble no creía que la igualdad numérica significase gran cosa, no contra montañeses y brujos calidoranos. Al cuerno, exclamó un joven guardia. No pienso morir por el no. Todavía controlamos el puente real de Oriente. Yo me largo. Si te vas hacia ese puente, Jules, será lo último que hagas, avisó el sargento Gamble. Para esto nos pagan. Cualquier cosa que no sea cumplir con nuestro deber es traición, igualito que cuando Conyer nos ha encerrado a todos en el barracón para que muriésemos. Nos pagan una mierda. Ya sabíamos lo que pagaban cuando nos alistamos. Haced lo que tengáis que hacer, señor. Jules envainó su espada y se volvió, confiado. Arrancó a trotar hacia el puente. Sus 39 hombres miraban al sargento Gamble. Sacó una flecha, susurró una oración por 2 almas mientras la cuerda tocaba sus labios y atravesó el cuello de Jules con su disparo. Me estoy volviendo todo un héroe de guerra, ya lo creo. Una máquina de matar mujeres y compañeros de armas. Vamos a luchar, dijo. ¿Alguna pregunta? Kilar atravesó corriendo las dependencias del servicio sin que nadie lo viera. Todavía no se había cruzado con ningún guardia que acudiera a la defensa.
Muy mal debían de ir las cosas en alguna parte para que los soldados no hubiesen organizado ninguna resistencia. De repente, se encontró metido en una pelea. Por lo menos un destacamento de montañeses debía de haber entrado por otro camino, porque había 20 de ellos enfrascados en masacrar al doble de soldados cenarianos. Los defensores estaban a punto de dispersarse, pese a las órdenes que les gritaba su sargento. Al verle la cara, Kilar paró en seco. Conocía a ese sargento. Era Gamble, el guardia que había entrado en la torre norte la noche en que Kilar había matado a su primer muriente. Se unió a la refriega y mató calidoranos con la facilidad con que una guadaña siega el trigo. Era un trabajo sencillo. No obtuvo ningún placer de matar a unos hombres que apenas podían verlo. Al principio, nadie se fijó en él. Era un borrón de penumbra en lo más profundo de un castillo hecho de piedra oscura e iluminado por antorchas titilantes. Salvó la vida a Gamble decapitando a un calidorano y eviscerando a otro cuando tenían acorralado al suboficial. Kilar ni siquiera frenó. Era un remolino. Era la primera cara de los ángeles de la noche, era la venganza. Matar ya no era una actividad, sino un estado del ser. Kilar se convirtió en la matanza. Si cada gota de sangre culpable que derramara podía borrar una gota de sangre inocente, esa noche quedaría limpio. La sensación de la malla al partirse, el cuero al separarse, la carne al rasgarse bajo el juicio gélido, que era el filo de sentencia, lo llenó de gozo. Kilar estaba sumido en la locura, en una especie de extraña meditación, entre giros, estocadas, acometidas, tajos, pinchazos, dislocaciones, golpes, caras destrozadas y futuros cegados. Pasó demasiado rápido. En lo que no podía haber sido más de medio minuto, hasta el último calidorano había muerto. Ninguno agonizaba siquiera. Si algo tenía la ira homicida era ser concienzuda. El efecto sobre los cenarianos fue impresionante. Aquellas ovejas con armadura de soldado se quedaron boquiabiertas ante la oscuridad mal recortada que era Kilar. Ni siquiera tenían las armas levantadas. No estaban en posiciones de combate. Solo se maravillaban ante el avatar de la muerte que tenían delante. El ángel de la noche lucha por vosotros, dijo Kilar. Ya había perdido demasiado tiempo. Logan podía estar muriendo en ese preciso instante. Siguió adentrándose a la carrera en el castillo. Todas las puertas estaban cerradas, y en los salones reinaba un silencio escalofriante. Supuso que los sirvientes estarían acurrucados en sus habitaciones o ya habrían huido. El atronar de muchos pies marcando el paso lo detuvo. Se hundió en las sombras de una puerta cercana a una esquina. Quizá estuviera a salvo de los ojos de los hombres, pero esa noche en el castillo había cosas más peligrosas que los hombres. Debe de haber como mínimo 200 de sus soldados atrapados abajo, le decía un oficial a otro hombre cuya constitución enclenque lo delataba como brujo aunque llevase armadura y espada. Los retendremos allí durante unos 15 minutos, Meister. ¿Y los nobles del jardín?, preguntó el brujo. La respuesta se perdió entre el fragor de las pisadas de los montañeses mientras el grupo pasaba de largo y se alejaba de Kilar. De modo que los nobles estaban atrapados en el jardín. Kilar nunca había estado en él, es más, había evitado el castillo entero en la medida de lo posible, pero había visto cuadros y, si los pintores no se habían tomado demasiadas licencias, suponía que podría encontrarlo. Decidió que sería tan buen lugar como otro cualquiera para buscar a Logan y Durzo. En su avance por el castillo en dirección al jardín, vio que los salones empezaban a estar abarrotados de cadáveres y los suelos resbalaban por la sangre. Ni siquiera redujo el paso. Casi todos los muertos pertenecían a las guardias personales de los nobles. Pobres desgraciados. Kilar no sentía mucha lástima por unos hombres que se dedicaban a las armas y no se habían molestado en adiestrarse, pero a esos los habían masacrado. Había más de 40 soldados entre muertos y moribundos, pateando y retorciéndose de dolor. Solo vio 8 montañeses caídos. El rastro de sangre y cadáveres lo llevó hasta unas puertas dobles de nogal atrancadas desde su lado. Levantó la barra y las abrió un resquicio. ¿Qué demonios?, dijo una voz ronca con acento calidorano. Kilar se retiró de la puerta entreabierta, se colocó detrás de la enésima estatua del nono en pose heroica y vio a varios montañeses vigilando una sala llena de nobles. Había hombres, mujeres y hasta unos cuantos niños en el grupo. Estaban desaliñados y asustados. Algunos lloraban. Otros vomitaban, envenenados. Oyó unos pasos fuera de su campo de visión, y los montañeses que tenía a la vista prepararon sus armas. La punta de una alabarda enganchó el canto de la puerta y la abrió hacia dentro del todo, para revelar a un compacto oficial calidorano, tan ancho como alto.
El oficial abrió la otra puerta con la alabarda e hizo una seña, a la cual dos hombres saltaron al pasillo, espalda con espalda y armas en alto. Miraron directamente a la estatua, directamente a Kilar, que se había apretado contra la espalda de la efigie, poniendo los brazos detrás de sus brazos y las piernas detrás de sus piernas. Nada, señor, dijo uno. En el jardín, que no era ni por asomo tan magnífico como en los cuadros, había 10 guardias y 40 o 50 nobles, ninguno armado. Por suerte, los montañeses no tenían brujos con ellos. Kilar supuso que los meisters eran demasiado valiosos para desperdiciarlos vigilando prisioneros. Entre los nobles había algunos de los más grandes del reino. Kilar reconoció a no pocos de los ministros del rey. Que estuvieran todos allí significaba que Rod creía que podía tomar el castillo con rapidez y quería decidir en persona a quién matar y a quién incorporar a su gobierno. Los hombres y las mujeres parecían desorientados. Se diría que no daban crédito a lo que les estaba sucediendo. Les resultaba incomprensible que su mundo pudiera ponerse patas arriba tan de repente. Muchos presentaban claros síntomas de intoxicación. Algunos tenían cortes y sangraban, pero otros estaban del todo indemnes. Varias damas con el pelo todavía perfectamente peinado sollozaban, mientras otras con arañazos y las faldas desgarradas parecían serenas. Detrás de Kilar, un soldado exclamó: «No fastidiemos, Capi. No se habrá desatrancado sola. Estamos aquí para vigilar este jardín, y aquí nos quedamos. Pero no sabemos lo que hay ahí fuera, señor». «Nos quedamos», sentenció el capitán achaparrado en un tono que no admitía réplica. Kilar casi lo sintió por el joven montañés. Sus instintos eran certeros. Algún día habría sido un buen oficial. Eso no le impidió emerger de entre las sombras a un paso de él. Se dijo que no se estaba volviendo visible con objeto de ser justo. Era porque debía guardar fuerzas para más adelante. La espada del joven calidorano apenas había salido de su funda cuando Kilar lo destripó. Rodeó a su víctima con un elegante giro, lanzó un cuchillo con la mano izquierda, hendió con la espada una loriga de cuero endurecido y varias costillas de un tajo ascendente y desvió una estocada enemiga por el costado para obligarla a ensartarse en otro soldado, todo en un solo movimiento fluido. Después asestó un cabezazo en la cara a un montañés y giró con rapidez agarrado a él. El extremo de la alabarda del capitán se hundió con un carnoso crujido en la espalda del calidorano. Kilar se dejó caer para esquivar un mandoble y clavó su wakizashi en la entrepierna de un montañés. Casi tumbado de espaldas, lanzó al hombre hacia atrás de una patada y aprovechó el impulso del movimiento para ponerse en pie. Había 6 soldados muertos o caídos. Quedaban 4. El primero fue impetuoso. Cargó mientras vociferaba algo sobre que Kilar había matado a su hermano. Una parada, una estocada, y los hermanos volvieron a estar juntos. Los 3 últimos calidoranos avanzaron a la vez. Un corte rápido privó a uno de la espada y la mano que la sujetaba, y el siguiente hombre cruzó su acero con Kilar 5 veces, hasta que no se echó atrás lo suficiente y cayó ciego por culpa de un tajo a los ojos. Kilar saltó para evitar un barrido de la alabarda y se volvió para encarar al oficial. Cogió su espada al revés y lanzó una estocada hacia atrás que ensartó al soldado manco. El oficial soltó la alabarda y desenvainó un florete. Kilar se sonrió ante los gustos extremos del oficial en materia de armas, y entonces miró por encima del hombro del calidorano. El oficial empezó a volverse, frunció el ceño mosqueado y decidió no mirar a su espalda. Una bella noble le rompió una maceta en la coronilla. Volaron flores y tierra por todas partes, pero la maceta ni siquiera se agrietó. «Gracias por salvarnos», dijo la noble entre jadeos, «pero malditos seáis por mirarme. Podrían haberme matado por vuestra culpa». Era una de las mujeres cuyo pelo y maquillaje menos se habían resentido de la violencia empleada para llevarlas allí. No parecía inmutarla en lo más mínimo haberle destrozado el cráneo a un hombre. Sencillamente se sacudió algo de tierra del vestido y echó un vistazo por si lo arrastraba por alguna mancha de sangre. Kilar se sorprendió de que el amplio escote no se le hubiera desbordado con la carrera. Conocía a la mujer. «Él no ha mirado atrás, ¿verdad?», le preguntó a Terá de Graesin, contento de llevar el pañuelo negro sobre la cara. Se había puesto la máscara por costumbre, pero, de no llevarla, varios de esos nobles lo habrían reconocido. Pero bueno, será. Llamaron a la puerta y tanto Terá como los demás nobles se quedaron petrificados. 3 golpes, 2, 3, 2. Se oyó una voz. «Nuevas órdenes, Capi. Su Majestad dice que los matemos a todos. Necesitamos vuestros soldados para aplastar a los que resisten en el patio. Debéis marcharos de inmediato», dijo Kilar lo bastante alto para que lo oyeran todos los nobles.
Vienen por lo menos 200 montañeses más por el puente real de Occidente. Probablemente son ellos quienes luchan en el patio ahora mismo. Si queréis vivir, recoged las armas que tengáis y liberad a los soldados que están atrapados abajo. Hay otros que ya se dirigen hacia allí. Con ellos, podéis salir del castillo. Podréis montar una resistencia. El castillo ha caído, la ciudad también. Si no os dais prisa, caeréis vosotros. La noticia fue un jarro de agua fría para los nobles que rodeaban a Kilar. Algunos se encogieron más si cabe, pero un puñado pareció encontrar su entereza al oírlo hablar. Lucharemos, señor mío, dijo Terá de Graesin. Pero algunos estamos envenenados y conozco esos venenos. Si habéis vivido hasta ahora, habéis tomado una dosis lo bastante pequeña para recobraros en cuestión de media hora. ¿Dónde está Logan de Gire? Disculpad, me llamo Terá de Graesin y ahora soy la reina. Si queréis. Kilar entrecerró los ojos. ¿Dónde está Logan de Gire? Muerto. Está muerto. El rey ha muerto. La reina ha muerto. Las princesas están todas muertas. El mundo dio vueltas. Kilar se sintió como si le hubiesen pegado con una maza en el estómago. ¿Estáis segura? ¿Lo habéis visto? Estábamos en el gran salón cuando el rey ha muerto, y luego he encontrado a la reina y sus hijas pequeñas en sus aposentos, antes de que me atraparan. Ha sido espantoso. Sacudió la cabeza. No he visto a Logan ni a Genine, pero deben de haber sido los primeros en morir. No hacía ni 10 minutos que habían salido del gran salón después de que el rey anunciara su matrimonio cuando ha estallado el golpe. El general supremo se ha llevado unos cuantos hombres para intentar salvarlos, pero era demasiado tarde. Estos guardianes se estaban jactando ahora mismo de cómo habían masacrado a la Guardia Real. ¿Dónde? No lo sé, pero es demasiado. ¿Alguien sabe a dónde ha ido Logan? Gritó Kilar. En sus expresiones vio que algunos lo sabían, pero no pensaban decírselo porque tenían miedo de que los abandonara. Los muy cobardes. Oyó un gemido hacia el fondo del jardín y se abrió paso entre los nobles hasta ver a un hombre pálido y sudoroso tumbado de espaldas. Había espuma encostrada en la boca y un charco de vómito cerca de la cabeza. Tenía tan mal aspecto que Kilar casi no lo reconoció. Era el conde Drake. Se arrodilló junto al conde, sacó unas hojas de su bolsita y empezó a metérselas en la boca. ¿Tenéis un antídoto? Preguntó uno de los nobles enfermos, pero que todavía se sostenía en pie. Dádmelo. Dádmelo a mí. Exigió otro. Empezaron a abrirse paso hacia adelante. Kilar desenfundó a Sentencia en un segundo y apuntó la hoja a la garganta de un noble. Si cualquiera de vosotros lo toca a él o me toca a mí, lo mato. Lo juro. Solo es un conde. Dijo una noble gorda y temblorosa. Es pobre. Os daré lo que sea. La parte dura y vengativa de Kilar quería quedarse el antídoto solo para castigar a aquella gente mezquina y ruin. En lugar de eso, cogió la bolsa y se la lanzó a Terá de Graesin. Dádselo a quienes más lo necesiten. No salvará a nadie que ya esté inconsciente, y cualquiera que esté de pie no lo necesita. Terá de Graesin abrió la boca al ver que le daban órdenes con tan pocos miramientos, pero obedeció. A Kilar se le escapaba el tiempo entre los dedos. Había llegado. Estaba en el castillo, pero no tenía ni idea de en qué parte era necesaria su presencia. Miró al conde y se preguntó si sería demasiado tarde para salvarlo. El conde se incorporó un poco. Abrió los ojos y poco a poco los enfocó. Sobreviviría. Torre Norte dijo. ¿Allí ha ido Logan? El conde asintió y después volvió a tenderse, agotado. Es demasiado tarde para ellos, dijo Terá de Graesin. Luchad con nosotros. Os concederé tierras, títulos, un indulto. No obstante, sin hacer caso de los gritos ahogados de los nobles, Kilar se envolvió en sombras y salió corriendo. Los hombres de Rod subieron con estrépito por la escalera y abrieron a patadas la puerta del dormitorio. Rod y Nevdada siguieron a los 11 hombres que se apiñaban ya en la alcoba entre gruñidos y gritos. Las puertas dobles permitían pasar a 3 hombres a la vez, pero, con 4 filas de soldados por delante, Rod no podía distinguir lo que ocurría al fondo, salvo que no era nada bueno. Se oía el golpear de carne contra carne, el tintineo de una espada al cortar una cota de malla, el chasquido de un cráneo partido como un melón. A su lado, Nevdada había extendido sus brazos marcados por el vir. Musitó algo y la cuarta parte de su vir serpenteó. Una inquietante sacudida silenciosa lanzó hombres volando en todas las direcciones, sin hacer distinciones con los soldados de Roth. El impacto hizo retroceder a los 3 que Roth tenía delante, pero, cuando ya se preparaba para el choque, se golpearon contra la barrera invisible que Ned había erigido para protegerlo. Ned volvió a hablar y la habitación se llenó de luz.
Rod se adelantó acompañado por el brujo mientras todos los demás se recuperaban. Logan también intentó ponerse en pie a toda velocidad, pero sus extremidades estaban pegadas al suelo como si las sujetara un gran peso. Estaba desnudo y furioso. Rod envainó la espada mientras 8 de sus hombres recogían sus armas desperdigadas. 6 yacían en el suelo, sangrando de heridas profundas. 3 de ellos estaban muertos y otros 3 lo estarían pronto. Al parecer Logan de Gear no era manco con la espada. En la cama, vestida con un camisón transparente remangado, estaba tumbada la princesa. Se revolvía aterrorizada, pero no podía taparse. Ned también la había inmovilizado. Rod se sentó en la cama junto a la chica y dejó que sus ojos se pasearan por su figura núbil. Se lamió un dedo, lo puso en la base del cuello y lo fue bajando por el cuerpo de la chica. Espero no interrumpir nada, dijo. A Janine de Gunder se le endureció la mirada. Estaba ruborizada por el repaso al que la estaba sometiendo Rod, pero también furiosa. Rod la silenció poniéndole un dedo en los labios antes de que pudiera decir nada. Solo vengo para felicitarte por tus recientes esponsales, paloma mía. ¿Cómo va todo? ¿Te satisface la abundancia de las dotes de tu marido? Preguntó. Miró hacia el desnudo Logan y arrugó la frente. Bueno, supongo que sí. Y mi querido duque de Gire, ponedlo en pie, ordenó Rod. ¿O debería decir príncipe de Gire? No te desanimes. He visto a su madre desnuda, y con el tiempo Logan se abalanzó hacia adelante, pero sus ataduras invisibles aguantaron. Un soldado le pegó en la cara. Rod prosiguió como si no hubiera pasado nada. Chasqueó la lengua. Con el tiempo. Ahí está la pega. Con el tiempo, a la princesa podrían crecerle esos pechos y esas caderas tan admirables. Sonrió a Janine y le pellizcó una mejilla. Luego se levantó, y la magia de Ned alzó a la princesa de la cama hasta dejarla de pie, temblorosa, junto a su marido. Pero no os queda tiempo. Espero que hayáis disfrutado de vuestro matrimonio. Y Logan, amigo, confío en que no hayas perdido el tiempo con preliminares porque vuestro matrimonio ha terminado. El momento se alargó. Nada gustaba más a Rod que presenciar cómo el desconcierto daba paso al pavor y luego a la desesperación. ¿Quién eres? Preguntó Logan, sin que sus ojos revelaran temor alguno. Me llamo Rod. Soy el hombre que ordenó la muerte de tu hermano, Janine. Vio cómo las palabras golpeaban a la chica como una ola, pero antes de que ella pudiera protestar continuó. Soy Rod, el Shinga del Sakaje. Soy el hombre que ordenó la muerte de tu padre, Janine. No hace ni 10 minutos he visto rodar su cabeza por la mesa real. Soy el príncipe Rod Ursul de Calidor. Soy el hombre que ordenó la muerte de tus hermanas y tu madre, Janine. Si escuchas, se llevó una mano al oído y puso cara de burlona. Atención, quizá oigas sus gritos. Vosotros dos sois lo único que queda entre la corona de Cenaria y yo, Janine. Y voy a ceñirme esa corona. Me temo que tendré que mataros. ¿Queréis elegir quién de los dos muere primero? Con cada revelación, Rod observaba los ojos de la princesa, devoraba con avidez la muerte de sus esperanzas, se regodeaba viendo madurar su desespero. Sacó un cuchillo y giró a la chica para que estuviera de cara a Logan. El joven gritó pero sin emitir sonido alguno, pues Ned lo había amordazado. Se revolvió y forzó sus músculos tensos y abultados contra las ataduras, pero era imposible escapar de la magia del Burmeister. Le sería más fácil arrancar estrellas del firmamento. Mi señor, dijo un soldado desde el pasillo, una de las barcazas ha sido destruida. Los Meisters necesitan que ayudéis a sofocar la resistencia. Ver florecer la esperanza en los ojos de la joven produjo en Rod un escalofrío de excitación. Resistencia, dijo. A lo mejor os salvarán. Pero, un momento. Si el héroe ya está aquí. Logan, ¿vas a quedarte ahí plantado sin hacer nada? ¿No vas a salvarla? Los músculos de los brazos y las piernas de Logan se hincharon y las ligaduras mágicas temblaron y se estrecharon hasta que Ned volvió a hablar y las redobló. El príncipe ya no podía moverse. Supongo que no, dijo Rod, que se volvió de nuevo hacia Janine. Pero vos sois la princesa. Sin duda los guardias reales vendrán. ¿Qué digo los guardias? Apuesto a que ahora mismo el general supremo dirige un contingente hacia aquí para rescataros. Se apartó el pelo por detrás de una oreja destrozada. Pero he matado a Agon y a todos los guardias reales. No quedan más héroes. Nadie puede salvarte, Janine. Rod se situó detrás de la princesa y deslizó la mano por su esbelto estómago. Le abrió el camisón de un tirón, se lo arrancó y le envolvió un pecho con la palma. Mientras brotaba una lágrima del ojo de Janine, Rod se agachó y la besó en el cuello como un amante. Tenía la mirada fija en Logan, con expresión burlona. Después, en el punto donde la había besado, le cortó la garganta.
Le dio un empujón y Janine cayó en brazos de Logan, con el lado derecho del cuello convertido en un manantial de sangre. Ned aflojó las ataduras del príncipe lo suficiente para que pudiera sostener a la chica, pero no tanto que llegara a su garganta para intentar contener la hemorragia. Los ojos de Logan eran pozos de horror y de pena. De sus labios escapó un sonido, que era como música celestial para los oídos de Rod, el sonido de un alma llevada al límite del sufrimiento. Logan sostuvo contra su pecho a la chica menuda, que agonizaba entre estertores. Rod devoró su horror, intentando grabarse el recuerdo en la memoria, sabiendo que lo necesitaría en las largas noches oscuras. Entonces Logan se apartó un poco, se volvió para que Rod no le viera el rostro y miró a Janine a la cara. «Estoy aquí», Jenny dijo, mientras sostenía la mirada de la chica con la suya. «No voy a dejarte». La dulzura de su voz enfureció a Rod. Era como si él ya no importase nada. Con su voz reconfortante, Logan apartaba a Janine y a sí mismo del oscuro mundo para encerrarse con ella en un lugar inalcanzable a Rod. Mientras Janine miraba a los ojos de Logan, Rod la vio relajarse, no porque sucumbiera a la muerte, sino porque se alejaba de la desesperación. «Realmente me habrías querido, ¿no es así?», murmuró. Rod sabía que tendría que haber hecho un corte más hondo, haberle rajado la tráquea y no solo esa arteria. Pegó a Logan en la cara, pero su bofetón tuvo tanto efecto como el zumbido de un mosquito. El fornido joven ni siquiera perdió el contacto ocular con la princesa. «Jenny», dijo con voz queda. «Ya te quiero. Pronto estaré contigo. Te mueres», gritó Rod, a menos de un paso de distancia, pero podría haber sido una brisa de verano. A Janine le temblaron las rodillas y Logan volvió a cogerla en su abrazo, cerrando los ojos y susurrándole al oído mientras ella se desangraba sobre su pecho. «Mi señor, os necesitan ya», dijo el mensajero, con tono más apremiante. Logan ni siquiera miró a Rod mientras Janine se estremecía contra su pecho. Solo siguió susurrando palabras de consuelo. La princesa tomó 3 alientos trabajosos más y después soltó su vida con un suspiro en los brazos de Logan, cerrando los ojos tras un último parpadeo. Ned desprendió poco a poco las ataduras que la sostenían y Janine se derrumbó sobre el suelo. «¡No! ¡No!», chilló Rod. La chica ni siquiera había pasado miedo. Él lo había hecho todo bien y ella ni siquiera había temido a la muerte. ¿Quién no temía a la muerte? No estaba bien. No era justo. Abofeteó a Logan. Una vez y otra. Y otra más. Y otra. «Tú no morirás tan fácilmente», Logan de Guirre gruñó. Se volvió hacia sus hombres. Tenía un tic en el músculo de la mandíbula. «Llevadlo a las fauces y entregadlo a los sodomitas, mi señor», dijo el mensajero, que volvió a irrumpir en la habitación. «Debéis». Rod agarró al mensajero por el pelo. Le acuchilló la cara en un acceso de ira, con saña, una y otra vez. Luego lo inclinó de lado e intentó rebanarle el pescuezo, pero falló y le hizo un corte más arriba de la oreja. El cuchillo se desvió y Rod acabó con una gruesa tira de cuero cabelludo en la mano. El mensajero aulló hasta que Rod volvió a agarrarlo y le degolló. Entretanto, Ned había abierto la puerta secreta de la alcoba. Elevó el cuerpo de la princesa mediante magia y lo hizo flotar por delante de él. «Ned, ¿qué haces? El rey Dios desea exhibir las cabezas de toda la familia real. No sé lo que estás planeando, pero más vale que te des prisa». El burmeister ni siquiera se había dirigido a Rod por su título. Todo estaba saliendo mal y su padre no tardaría en llegar. Se volvió, jadeando y con la tira sanguinolenta de carne y pelo en el puño. Temblaba de furia y los hombres que sostenían a Logan se pusieron blancos como la pared. «Traedme su cabeza cuando hayan terminado. Pero antes de echárselo a los sodomitas, cortadle la polla y traedme su escroto para que me haga un monedero. Quiero que muera desangrado mientras se lo follan».